En Estados Unidos, las camionetas dominan las carreteras. Cuando las preocupaciones sobre la distancia que podía recorrer una camioneta con un galón de gasolina disminuyeron a principios de la década de 2000, estos poderosos vehículos se volvieron súper populares nuevamente. Pero solo porque sean populares no significa que todas sean buenas. De hecho, cuando algo se vuelve muy popular, las empresas suelen apresurarse a producir más de eso, incluso si no es de gran calidad. Comprar una camioneta siempre ha sido arriesgado. Podrías conseguir una excelente, o podrías terminar con un fiasco. Aquí están algunas de las camionetas más malas que definitivamente querrás evitar. Número 17. Ford Pinto Pickup de 1971. La Ford Pinto Pickup fue un vehículo subcompacto producido por Ford Motor Company en América del Norte desde 1971 hasta 1980. Como el primer modelo subcompacto de Ford en este mercado, el Pinto estaba disponible en 3 estilos de carrocería: un sedán fastback de 2 puertas, un hatchback de 3 puertas y un station wagon de 2 puertas. Mercury también ofreció una versión con otro nombre del Pinto llamada Mercury Bobcat, que se vendió de 1975 a 1980 y de 1974 a 1980 en Canadá. La Ford Pinto Pickup de 1971 presentaba varias opciones de motor para satisfacer diferentes necesidades de rendimiento. Los motores más comunes incluían un motor Kent de 4 cilindros en línea de 97,6 pulgadas cúbicas, un motor EAO de 4 cilindros en línea de 122 pulgadas cúbicas, un motor L23 de 4 cilindros en línea de 140,4 pulgadas cúbicas y un motor V6 Column de 170,9 pulgadas cúbicas. Estos motores ofrecían diferentes niveles de potencia. Con los motores más pequeños produciendo entre 60 y 100 caballos de fuerza y el V6 más grande proporcionando mayor rendimiento. La Pinto Pickup estaba disponible con una transmisión manual de 4 velocidades y una transmisión automática de 3 velocidades C3/Select Shift/Cruise o Matic, lo que ofrecía flexibilidad a los conductores. A pesar de estas opciones, la Ford Pinto Pickup se hizo conocida por sus problemas de seguridad. El diseño del vehículo, especialmente la ubicación de su tanque de combustible, lo hacía propenso a romperse en colisiones traseras, lo que llevaba a incendios potencialmente mortales. Este grave defecto de seguridad atrajo mucha atención de los medios y del gobierno, lo que resultó en un retiro del mercado de todas las unidades fabricadas antes del 19 de marzo de 1971, 220,000 unidades, para solucionar el problema. La Ford Pinto, con más de 3 millones de unidades producidas, superó a competidores nacionales como el Chevrolet Vega y el AMC Gremlin. Sin embargo, se lo recuerda más por sus controversias de seguridad que por su diseño o rendimiento. La Pinto sigue siendo una parte importante de la historia del automóvil, sirviendo como un caso de estudio en ética empresarial y reforma de daños. Número 16. Chevrolet LV de 1972. El Chevrolet LV, abreviatura en inglés de vehículo ligero utilitario, se introdujo en el mercado norteamericano en 1972. Este vehículo, que experimentó varias actualizaciones y modificaciones a lo largo de los años, permaneció en producción hasta 1982. En ese momento fue reemplazado por el Chevrolet S10. El LV fue originalmente diseñado y fabricado por Isuzu como el Isuzu Faster. Cuando llegó a los Estados Unidos, era una versión de marca de este vehículo del mercado japonés. Entre sus diversas opciones de motor, el motor diésel de 2.2 litros fue destacado. Introducido en los modelos de 1981 y 1982, este motor ofrecía una eficiencia de combustible decente, aunque carecía de la potencia de los motores a gasolina. También había disponibles otros tamaños de motor, pero el diésel de 2.2 litros sobresalía. En términos de caballos de fuerza, la potencia dependía del tipo de motor. El motor diésel de 2.2 litros producía alrededor de 58 caballos de fuerza, lo cual era relativamente bajo, incluso según los estándares de la época. Las opciones de transmisión incluían cajas de cambios manuales y automáticas, lo que permitía a los conductores elegir su experiencia de conducción preferida. A pesar de estas características, el Chevrolet LV recibió una crítica considerable y a menudo se consideraba una de las peores camionetas de su época. Un problema importante era su durabilidad, especialmente su tendencia a oxidarse. Muchos propietarios informaron que los paneles de la carrocería y los componentes estructurales comenzaron a oxidarse prematuramente. Además, el motor diésel de 2.2 litros estaba subpotenciado, lo que afectaba su aceleración y capacidad de remolque, aspectos cruciales para una camioneta. El LV también tenía una capacidad de carga limitada, lo que lo hacía menos práctico para tareas pesadas.
Además, se enfrentaba a una competencia feroz de camionetas nacionales como la Ford F-Series y la Chevrolet C/K, que ofrecían mejor fiabilidad, potencia y características. Estas camionetas fabricadas en Estados Unidos eclipsaron al LV en el mercado. A pesar de sus defectos, el Chevrolet LV sigue siendo un símbolo nostálgico de una época en la que las camionetas compactas comenzaban a ser populares. Número 15. Dodge Rampage de 1982. La Dodge Rampage fue un pequeño vehículo utilitario producido entre 1982 y 1984. Construida sobre la plataforma L de Chrysler, la Rampage era una camioneta subcompacta de carrocería unibody, esencialmente un coche con una caja de camión. Compartía su base y el diseño frontal con el Dodge Omni 024, que luego fue renombrado como Charger. Durante su producción, Plymouth también lanzó un modelo similar llamado Plymouth Scamp. Una de las características más destacadas de la Rampage era su único sistema de suspensión. El frente utilizaba amortiguadores de resorte helicoidal y una barra estabilizadora sin enlaces, mientras que el trasero empleaba resortes de hoja con amortiguadores diseñados especialmente. Este sistema estaba destinado a mejorar el manejo y la calidad de la marcha del vehículo. Bajo el capó, la Rampage estaba impulsada por un motor de 4 cilindros en línea de 2.2 litros, carburado, diseñado y fabricado por Chrysler. Dependiendo del año del modelo, este motor producía entre 84 y 99 caballos de fuerza, lo cual era relativamente modesto y afectaba el rendimiento general del vehículo. Inicialmente, la Rampage estaba disponible con una transmisión manual de 4 velocidades o una transmisión automática de 3 velocidades. En 1983 se introdujo una transmisión manual de 5 velocidades, lo que ayudó a mejorar el rendimiento de la camioneta. A pesar de estos esfuerzos, la Rampage tuvo dificultades en varias áreas clave. Su configuración de tracción delantera y la potencia limitada del motor no pudieron competir con las camionetas tradicionales de tracción trasera. Además, tenía una capacidad de carga pequeña, de solo 1.145 libras, mucho menos que competidores como el Chevrolet El Camino. Además, la Rampage enfrentó una fuerte competencia de otras camionetas pequeñas, como el Volkswagen Rabbit Sport Track y el Subaru Brat. Aunque recibió un rediseño en 1984, estos desafíos llevaron a su discontinuación después de solo 3 años en el mercado. A pesar de su corta vida útil, hubo algunas variaciones notables de la Rampage. Aunque existen rumores de una Shelby Rampage, no hay registros oficiales que confirmen su existencia. Sin embargo, se vendió una versión especial Direct Connection de la Rampage, con detalles de estilo del Shelby Charger, exclusivamente en ciertos concesionarios Dodge del área de California. Esta versión añadió un toque único a la breve historia de la Rampage, pero no fue suficiente para asegurar su lugar en el competitivo mercado de camionetas. Antes de continuar, recuerda presionar el botón de suscripción para estar al tanto de más contenido como este. Ahora, volvamos al video. Número 14. GMC Caballero de 1978. El GMC Sprint, que luego fue renombrado como GMC Caballero, se produjo desde 1978 hasta 1987. Era la versión de GMC de la Chevrolet El Camino, una camioneta basada en un automóvil. Esencialmente, era una El Camino reetiquetada con el estilo y características distintivas de GMC. El Caballero compartía su plataforma con el Chevrolet Chevelle Station Wagon y el sedán de 4 puertas. A lo largo de sus años de producción, el diseño de su parte frontal experimentó varios cambios. De 1978 a 1981, el Caballero presentaba una parrilla de estilo huevo, mientras que en 1982, este diseño evolucionó a una parrilla de ancho completo que albergaba 4 faros y un patrón cruzado de 4 filas. Este nuevo diseño se mantuvo hasta el final de su producción en 1987. Ahora veamos qué sorpresas escondía este Caballero bajo su capó. El Caballero ofreció varias opciones de motor. El motor base era un V6 de 3.3 litros emparejado con una transmisión manual de 3 velocidades. Los motores opcionales incluían un V6 de 3.8 litros, un V8 de 5 litros y un V8 de 5.7 litros. La mayoría de estos motores se emparejaron comúnmente con una transmisión automática de 3 velocidades. Las clasificaciones de caballos de fuerza de los motores del Caballero también variaron a lo largo de los años. En 1971, los motores producían entre 145
205 caballos de fuerza para el motor de 6 cilindros en línea y 365 caballos de fuerza para el V8 de 454 pulgadas cúbicas. En 1972, las clasificaciones cambiaron a cifras netas, que se miden con el motor instalado en el vehículo, con accesorios y controladores de emisiones. Esto resultó en cifras de caballos de fuerza más bajas, que iban desde los 110 caballos para el motor de 6 cilindros hasta los 270 caballos para el V8 de 454 pulgadas cúbicas. Las opciones de transmisión para el Caballero incluían una automática de 3 velocidades, una manual de 3 velocidades y una manual de 4 velocidades. A pesar de sus características únicas, el GMC Caballero es considerado una de las peores camionetas por algunos. Y esto se debe a varias razones. El estilo del Caballero, especialmente los cambios en el diseño frontal en los últimos años, fue polarizante. El rendimiento sufrió debido a las regulaciones de emisiones, lo que redujo la potencia. El Caballero enfrentó una competencia feroz de otras camionetas y carecía de la robustez asociada normalmente en las camionetas tradicionales. Además, como camioneta basada en un automóvil, tuvo dificultades con una crisis de identidad, no encajando claramente en ninguna de las categorías de automóvil o camioneta, lo que confundió a muchos compradores. Estos factores contribuyeron a empañar su reputación entre los entusiastas de las camionetas. Número 13. Chevrolet SSR de 2003. La Chevrolet SSR fue producida entre 2003 y 2006. Este vehículo único fue una camioneta de producción limitada con un techo duro retráctil. Su diseño se inspiró en los camiones de la serie Advanced Design de Chevrolet de finales de los años 40, particularmente en las camionetas de 1947 a 1955, con el objetivo de evocar la nostalgia de los camiones clásicos estadounidenses. Una de sus características destacadas era el techo duro retráctil de acero, diseñado por Karmann y fabricado por ASC, que permitía que el vehículo se transformara de un coupé a un roadster con solo presionar un botón. Además, los guardabarros delanteros se crearon utilizando estampados de tiro profundo, una técnica no comúnmente utilizada en la fabricación de automóviles en ese momento. El modelo de producción del SSR se basaba en el concepto de Roadster Supersport mostrado en el Auto Show de Detroit de 2000, que utilizaba el chasis de la camioneta Chevrolet S10. El SSR estuvo disponible con dos opciones de motor durante sus años de producción. Desde 2003 hasta 2004 se equipó con el motor V8 Vortec 5300 de 5.3 litros de General Motors, que producía 300 caballos de fuerza. En 2005 y 2006 se mejoró con el motor LS2 V8 de 390 caballos de fuerza, que también se encontraba en el C6 Corvette, Trailblazer SS y Pontiac GTO, ofreciendo un significativo aumento de potencia. El SSR con motor LS2 tenía un tiempo anunciado de 0 a 60 millas por hora de 5.29 segundos cuando se emparejaba con la transmisión manual Tremec de 6 velocidades, lo cual era bastante impresionante para una camioneta. Las opciones de transmisión incluían una manual Tremec T56 de 6 velocidades y automáticas de 4 velocidades. A pesar de su mezcla única de estilo retro y características modernas, el SSR se convirtió en uno de los camiones más polarizantes de la historia automotriz estadounidense. Tuvo dificultades con las ventas, vendiendo menos de 9,000 unidades a un precio elevado de alrededor de $42,000 cada una. El SSR también sufrió de una crisis de identidad, ya que no encajaba perfectamente en ninguna categoría. No era una camioneta tradicional ni un auto deportivo puro, lo que confundió a algunos compradores potenciales. Además, el techo duro retráctil comprometió el espacio de carga, lo que lo hacía menos práctico como camioneta. Su alto precio también disuadió a compradores potenciales, lo que contribuyó a sus dificultades en el mercado. Número 12. Ford Explorer Sport Track de 2001. La Ford Explorer Sport Track fue producida entre 2001 y 2010. Estaba diseñada para combinar las características de un vehículo utilitario deportivo con la practicidad de una camioneta, fusionando lo mejor de ambos mundos. Esencialmente, era un SUV Explorer con una caja de carga incorporada en la parte trasera, creando un vehículo híbrido único. La caja de carga medía solo 4 pies de largo, lo que limitaba su capacidad para transportar grandes cargas, aunque contaba con una tapa segura e impermeable. El Sport Track ofreció dos opciones de motor. Entre 2001 y 2004 venía con un motor V6 de 4 litros que producía 205 caballos de fuerza a 5.200 revoluciones por minuto.
De 2005 a 2010 se mejoró a un motor V8 de 4.6 litros que entregaba 240 caballos de fuerza a 3.000 revoluciones por minuto. Las opciones de transmisión incluían una manual de 5 velocidades con sobremarcha y una automática de 5 velocidades. A pesar de su diseño único, el Sport Track recibió críticas mixtas en América. Algunas críticas se centraron en su caja corta, que limitaba su utilidad para trabajos serios de carga. Además, su peso, especialmente con el motor V8, a veces representaba un desafío. El vehículo también luchaba con su identidad, ya que no encajaba perfectamente ni en la categoría SUV ni en la de camioneta. La competencia de otros fabricantes que ofrecían opciones más versátiles intensificaba aún más el debate sobre el Sport Track. Número 11. Chevrolet Avalanche de 2002. La Chevrolet Avalanche se produjo entre 2002 y 2013, combinando comodidad para los pasajeros con utilidad para el transporte de carga. Era una mezcla de SUV y camioneta. Una característica notable era la combinación de cabina y caja de carga. Otro aspecto único era el sistema Midgate, que permitía la remoción del panel trasero detrás de los asientos, extendiendo el área de carga hacia la cabina y creando una cama más larga. Además, contaba con una cubierta de 3 piezas a prueba de clima y segura para la caja de carga. Equipado con el sistema OnStar Telematics, el Avalanche priorizaba la seguridad y conectividad. Bajo el capó ofrecía 2 opciones de motor. De 2002 a 2006 tenía un motor V8 Vortec de 5.3 litros que producía 320 caballos de fuerza. De 2007 a 2013 se mejoró a un motor V8 Flex Fuel de 5.3 litros, manteniendo la misma potencia. En términos de transmisión, ofrecía una opción automática de 6 velocidades. Sin embargo, el Avalanche recibió críticas mixtas y generó debate entre los estadounidenses, también con crisis de identidad, no encajando perfectamente en las categorías de SUV o camioneta, confundiendo a algunos compradores. A pesar del espacio adicional para carga, la longitud corta de la cama limitaba su capacidad de carga. Debido a su diseño basado en un SUV, era pesado y sufría en términos de eficiencia de combustible. Además, las opiniones sobre su estilo estaban divididas, con algunos amando su apariencia única y otros considerándolo demasiado grande. Número 10. Dodge Dakota convertible de 1989. Entre 1989 y 1991, la Dodge Dakota convertible llegó al mercado con la intención de atraer a compradores en busca de algo diferente. Fue la primera camioneta convertible moderna de fábrica, no una creación personalizada. Su característica más destacada era el panel trasero desmontable, conocido como el Midgate, que extendía el área de carga hacia la cabina al abatir los asientos traseros. Equipado con el paquete Sport de la línea Dakota, contaba con un motor V6 de 3.9 litros y 125 caballos de fuerza, llantas de aleación, luces auxiliares y un tablero lleno de indicadores, entre otras características. El Dakota convertible ofrecía una transmisión manual de 5 velocidades o una automática de 3 velocidades opcional. A pesar de sus características únicas, suscitó debate entre los estadounidenses. Algunos encontraron su identidad un poco confusa, ya que era tanto una camioneta práctica como un convertible divertido, pero no satisfacía completamente ninguna de las dos necesidades. Su producción limitada, con solo alrededor de 2.000 unidades fabricadas, contribuyó a su rareza. Además, sus características de manejo propias de un camión y su atractivo de nicho no impresionaron a todos, ya que su diseño poco convencional no resonó con todo el público. Número 9. Ford F250 HD Power Stroke de 1999. La Ford F250 HD Power Stroke de 1999 fue una camioneta destacada por su fuerte motor diésel Power Stroke de 7.3 litros, conocido por ser resistente y de larga duración. A los entusiastas de las camionetas les encantaba este motor, que producía 235 caballos de fuerza y 500 libras-pie de torque, lo que le permitía manejar cargas pesadas y remolcar bien. El tamaño del motor de 7.3 litros ayudaba a generar mucha potencia. En cuanto a la transmisión, había 2 opciones. Una era una transmisión manual de 5 velocidades para aquellos que deseaban más control al conducir. La otra era una transmisión manual de 6 velocidades, exclusiva para la versión diésel, lo que ayudaba al remolque y al transporte de cargas pesadas. Pero a pesar de su motor potente y su capacidad de remolque, no a todos les gustaba. Las razones incluyen problemas de fiabilidad,
ya que las piezas del motor solían tener problemas, lo que implicaba reparaciones frecuentes. Además, se oxidaba con facilidad, especialmente en lugares con inviernos fríos y carreteras saladas. La suspensión era rígida, lo que causaba que el viaje no fuera precisamente suave. También consumía mucha gasolina, lo que no era ideal para ahorrar en combustible. Por último, carecía de características modernas que otros camiones sí ofrecían, lo que hacía que se sintiera anticuado por dentro. Número 8. Chevrolet S10 Blazer Pickup de 1983. La Chevrolet S10 Blazer estuvo en producción de 1983 a 1990. Contaba con un motor V6 especial de 2.8 litros que generaba alrededor de 110 caballos de fuerza y 145 libras-pie de torque. Aunque este motor no era muy potente, ofrecía un rendimiento decente para su tipo. Una de sus características destacadas era el sistema de tracción en las 4 ruedas InstaTrack, que permitía a los conductores alternar entre tracción en 2 y 4 ruedas mientras conducían, mejorando su capacidad fuera de carretera. Usualmente, la S10 Blazer venía con un motor de 2.5 litros en línea de 4 cilindros, pero se podía optar por el motor más grande de 2.8 litros V6. Estaba disponible con una transmisión manual de 5 velocidades y una automática de 4 velocidades. A pesar de su apariencia robusta y utilidad, la S10 Blazer no fue considerada una gran camioneta. Las razones incluyen problemas con la calidad de construcción y fiabilidad. Los problemas en el motor, problemas eléctricos y la corrosión aparecían demasiado pronto para muchos propietarios. Además, tenía un consumo de combustible elevado, lo cual no era ideal cuando los precios de la gasolina eran altos. Tampoco ofrecía mucho espacio, por lo que no podía transportar tanta carga como las camionetas más grandes. Además, su comodidad en caminos ásperos era limitada y su interior no era lujoso. Número 7. GMC S15 de 1982. La GMC S15 se introdujo en 1982 y estuvo en producción hasta 1993, cuando se lanzó la segunda generación del GMC Sonoma. Estaba disponible con motores de 4 cilindros en línea o V6. Una de sus opciones de motor era un V6 de 2.8 litros, que aunque no era muy potente, ofrecía un rendimiento decente para su clase. Una característica destacada fue el sistema de tracción en las 4 ruedas InstaTrack, que permitía a los conductores cambiar entre tracción en 2 y 4 ruedas mientras se conducía, mejorando sus capacidades fuera de carretera. El motor estándar para la S15 era un 2.5 litros en línea de 4 cilindros, pero los compradores podían optar por el V6 de 2.8 litros. Este motor producía alrededor de 110 caballos de fuerza y 145 libras-pie de torque. Las opciones de transmisión incluían una manual de 5 velocidades y una automática de 4 velocidades. Sin embargo, a pesar de su apariencia resistente y su practicidad, la GMC S15 ganó notoriedad como una de las camionetas menos favorables. Algunos propietarios informaron problemas de fiabilidad como fugas de aceite, problemas con el distribuidor y filtraciones en el interior con ruido de viento. ¿Oír música o conversar? ¿Qué rayos es eso? Además, a pesar de ser una camioneta compacta, su espacio de carga era limitado. La configuración de la suspensión resultaba en un viaje rígido e incómodo en carreteras ásperas, y el motor V6 consumía mucho combustible, lo que la hacía poco eficiente en cuanto a consumo. Los problemas con la calidad de construcción también empañaron su reputación. Número 6. Jeep Comanche de 1986. La Jeep Comanche, también conocida como MJ, fue una camioneta compacta basada en el SUV Cherokee, producida por Jeep de 1986 a 1992. Estaba disponible con diferentes tipos de motores, un motor de 4 cilindros de 2.5 litros, un V6 de 2.8 litros, un motor en línea de 6 cilindros de 4 litros y un motor turbo diésel de 2.1 litros. De estos, el motor en línea de 6 cilindros de 4 litros fue el más popular debido a su fiabilidad y potencia, con alrededor de 190 caballos de fuerza. Los conductores podían elegir entre una transmisión manual Aisin AX4 de 4 velocidades o una Aisin AX5 de 5 velocidades para la Comanche. Aunque tenía buenas capacidades fuera de carretera y una eficiencia de combustible decente, llegando hasta 21 millas por galón en ciudad y 25 millas por galón en carretera con el motor de 4 cilindros, recibió críticas por sus opciones de motor débiles, particularmente el V6 de GM y el diésel Renault. A pesar de la introducción posterior del motor de 4 litros que mejoró su reputación, la Comanche no pudo evitar su destino. Tras la compra de AMC por parte de Chrysler en 1987, la Comanche fue discontinuada después del modelo de 1992.
No fue hasta casi 3 décadas después que Jeep regresó al mercado de camionetas con el lanzamiento de la Jeep Gladiator 2020. Número 5. Ford Courier de 1972. La Ford Courier fue producida de 1972 a 1982. Contaba con un motor pequeño, de menos de 2 litros de tamaño. Al principio, tenía un motor de 1.8 litros de distribución en culata, que podía generar 74 caballos de fuerza a 5.070 revoluciones por minuto y 92 libras-pie de torque a 3.500 revoluciones por minuto. Más adelante, se añadió un motor de 2 litros como opción. También había un motor más grande de 2.3 litros, similar al de los modelos Ford Pinto, Mustang II y Mercury Bobcat y Capri. El motor inicial era de 1.8 litros, mientras que el motor más grande era de 2.3 litros para más potencia. La Ford Courier venía con una transmisión manual de 4 velocidades o una transmisión automática de 3 velocidades. En 1976 se añadió una opción de transmisión manual de 5 velocidades. A pesar de sus planes, la Ford Courier no tuvo un buen desempeño. Muchas personas no la apreciaron por varias razones. Primero, tenía un marco débil y no estaba construida con buenos materiales. El motor no era lo suficientemente fuerte, especialmente el motor inicial de 74 caballos de fuerza. Tampoco estaba hecha para durar, y pasaba más tiempo en el mecánico que en la carretera. Finalmente, aunque intentaba parecerse a los camiones más grandes de la serie Ford F, en general, a la gente no le gustaba mucho su apariencia. Número 4. International Harvester Scout Terra de 1976. La International Harvester Scout Terra estuvo en producción de 1976 a 1980. Era una versión especial del Scout II, diseñada como una camioneta de media tonelada y construida sobre una distancia entre ejes más larga de 118 pulgadas. Aunque se parecía a un SUV, tenía potentes capacidades de camioneta. El Terra tenía características únicas, como un techo duro desmontable, un parachoques trasero de acero con placa diamante negra, gráficos Raleigh, espejos dobles y una parrilla pintada de blanco. En cuanto a motores, había varias opciones disponibles, pero una de las más interesantes era el motor diésel Chrysler Nissan SD33. Este motor era un motor en línea de 6 cilindros de 3.2 litros, naturalmente aspirado, proporcionando una potencia confiable para aventuras fuera de carretera. Aunque el SD33 tenía una cilindrada de 3.2 litros, su potencia exacta no era fácil de encontrar. Sin embargo, era conocido por ser duradero y ofrecer buen torque, lo que lo hacía adecuado para terrenos accidentados. El Terra venía con una transmisión manual de 4 velocidades para una experiencia de conducción más comprometida tanto en carretera como fuera de ella. A pesar de su estatus actual como un clásico de culto, el Terra tenía sus cosillas. Su capacidad de carga era limitada, lo que dificultaba el transporte de hojas completas de contrachapado debido al espacio estrecho entre los pasos de rueda. Además, algunos modelos presentaban problemas de óxido y calidad de construcción, especialmente en la caja y en los paneles traseros. International también tuvo dificultades para competir con las camionetas de Detroit que entraban en el mercado recreativo, ya que sus concesionarios enfocados en camiones pesados estaban más orientados a compradores comerciales que a usuarios recreativos. Número 3. Ford Ranchero de 1972. Estuvo en producción de 1972 a 1976. A diferencia de las camionetas regulares, el Ranchero estaba construido utilizando la carrocería de una camioneta station wagon de 2 puertas. Esto significaba que la parte donde uno se sienta y el espacio para cargar cosas formaban parte de la misma estructura. Así, se obtenía la sensación de conducir un automóvil, pero con la utilidad de una caja de carga. El Ranchero venía con varios tipos de motores. Había un motor de 6 cilindros en línea de 4.097 centímetros cúbicos, que podía producir 98 caballos de fuerza a 3.400 revoluciones por minuto y usaba un carburador Motorcraft de una sola barra. Luego había 2 tipos de motores V8. El V8 de 302 tenía 4.949 centímetros cúbicos, produciendo 140 caballos de fuerza a 4.000 revoluciones por minuto con un carburador Motorcraft de doble barra. El V8 de 400 era más grande, con 6.555 centímetros cúbicos, dando 172 caballos de fuerza a 4.000 revoluciones por minuto con el mismo tipo de carburador. El Ranchero podía comprarse con una transmisión manual de 4 velocidades o una automática de 3 velocidades C6 Select Shift Cruise o Matic. A pesar de su singularidad, la Ford Ranchero no tenía la mejor reputación. Había problemas con su calidad y fiabilidad.
Cosas como problemas con los ventiladores de refrigeración y los rodamientos del eje trasero causaron retiradas del mercado y hacían que la gente dudara a la hora de comprarla. Número 2. Dodge Warlock de 1976. El Dodge Warlock fue una camioneta que dejó huella de 1976 a 1979. Formaba parte de una línea de Dodge llamada Adult Toys, que incluía camionetas especiales dirigidas a jóvenes entusiastas de las 4x4. El Warlock tenía un diseño de distancia entre ejes corta, lo que lo hacía ágil e ideal para escapadas fuera de carretera. Su atractivo visual se mejoraba con los paneles laterales de roble macizo, pequeños estribos cromados y una apariencia general distintiva. En su interior, el Warlock presentaba tapicería de vinilo negro y una paleta de colores predominantemente oscuros. Un patrón de rayas doradas adornaba el tablero, creando un contraste llamativo. Otras características incluían asientos de cubo, ventanas tintadas y un volante Tough Wheel. Los compradores tenían varias opciones de motor, desde el Slant 6 hasta el potente V8 440RB, permitiendo personalizar la camioneta según los niveles de potencia y eficiencia deseados. El Warlock estaba disponible en configuraciones de 2WD y 4WD para adaptarse a las preferencias de conducción. Sin embargo, a pesar de su encanto único y el seguimiento de culto moderno, el Warlock enfrentó críticas. Su diseño de distancia entre ejes corta limitaba la capacidad de carga, reduciendo su practicidad para transportar cargas pesadas. Algunos modelos también sufrían de óxido y problemas de calidad de construcción, lo que afectaba su fiabilidad. Además, la dura competencia en el mercado de camionetas dificultó la capacidad de Dodge para mantener su cuota de mercado. Número 1. Chevrolet Suburban Pickup de 1973. La Chevrolet Suburban Pickup estuvo en producción de 1973 a 1991. Era parte de un estilo denominado Rounded Line, que incluía una versión de 4 puertas basada en la camioneta de cabina doble de Chevy. Una característica especial era su abertura trasera, similar a una puerta trasera, lo que la hacía útil como una camioneta, pero espaciosa como un SUV. En cuanto a los motores, había diferentes opciones disponibles. Una de ellas era un motor V8 de 7.4 litros. Este motor tenía una cilindrada de 7.4 litros, produciendo alrededor de 240 caballos de fuerza y aproximadamente 355 libras-pie de torque. También estaban disponibles motores V6. De 1973 a 1984, los modelos contaban con un motor en línea de 6 cilindros de 250 o 292 pulgadas cúbicas. Además, había opciones de V8 como el motor de 307 pulgadas cúbicas y el de 350 pulgadas cúbicas. Y si hablamos de transmisiones, había opciones manuales y automáticas. La transmisión automática de 4 velocidades 700R4 era común en ese periodo. A pesar de que muchas personas apreciaban la Suburban, también había muchos que no la querían demasiado. Una razón fue su tamaño, lo que dificultaba el estacionamiento y la maniobrabilidad, especialmente en ciudades. Los potentes motores V8 consumían mucha gasolina, lo que no era favorable para la economía de combustible. Además, mantener una reparación de un vehículo tan grande podía ser costoso, y estacionarla, especialmente en espacios estrechos, era un gran desafío, casi como intentar atracar un buque de guerra. Estas 17 camionetas han ganado su lugar como algunos de los vehículos más despreciados de la historia automotriz estadounidense. Desde su tamaño e ineficiencia de combustible hasta los costos de mantenimiento, estos camiones enfrentaron una serie de críticas. ¿Cuál de estos factores crees que es el más crucial para dar forma a la opinión pública? Y no olvides dar like y suscribirte para más contenido automotriz.